Y ya está del otro lado de la línea nuestro tercer entrevistado del día. Es el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. ¿Qué haces, Augusto? Acá Gabriel Suet, Leandro Renuy, Flor Barragán. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Gabriel. ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos ya desayunaste? Sí. Sí. Ahora mirando la final de Roland Garros acá con la familia. Ah, mira qué bien. Entretenido. ¿Quién quedó al final? ¿Alcaraz quedó? No, Alcaraz tuvo problemas de calambres ayer y peleó con Djokovic. Djokovic, Casper Ruud. ¿Y ahí por cuál vas? ¿Vas por alguno? Yo tengo la contradicción de que siempre me cayó muy bien Djokovic. Me parece el mejor jugador, de los últimos tiempos, incluso superior a Nadal y mucho de Federer. Pero lo que hizo con la pandemia, el negacionismo, el COVID, metió mucho ruido. Entonces, igual después está la discusión de separar la obra del artista, ¿no? Que claro. Es complicado. Pero bueno, vamos por Djokovic. Además creo que se queda con el récord de Grand Slam si gana. Así que bueno, ahí vamos a ver cómo sale. Bien, y te voy a hacer otra pregunta incómoda. ¿Ya jugó Vélez? El lunes juega, creo. Vélez juega el lunes con Argentinos, pero venimos de una goleada histórica Deportivo Español 5-1 por Copa Argentina. Estamos en el mejor. Bueno, te olvidaste los partidos previos. 5. Uno tiene que borrar cosas que sabe que nos suman emocionalmente. No, nada, es un momento complicado. Además se fue Gareca esta semana. Sí. Estamos ahí en un momento complicado. ¿Vos estás metido en la política de Vélez? Sí, de hecho la semana pasada presentamos nuestro espacio que se llama Primero Vélez, que es una alianza entre dos agrupaciones del club y un espacio de socios al cual pertenezco, que se llama Plan B. Y bueno, lo que estamos haciendo es, hay elecciones de este año. ¿Son oposición? Sí, vamos a presentar una propuesta para los socios y sobre todo algo que cambie lo que fue los últimos años de la gestión del club, con muchas ventas, mucho ingreso, pero muy mal administrado. Y Vélez hoy está en una situación incómoda en términos de promedios también y descenso, así que nosotros sabemos que hay mucho para trabajar, pero bueno, estamos apuntando a proponer algo superador. ¿Y ahí podés ser candidato a presidente vos? No tenemos candidaturas todavía, estamos viendo cómo me suena eso. Se desarrolla. No, viste, estamos en etapa de definiciones en todos los ámbitos de la vida, pero lo que, bueno, por lo menos mi lectura de la política en los clubes en general es que se apunta mucho a nombres y a personas y nunca se discute bien lo que tendría que hacer esa persona si gana. Entonces nosotros estamos discutiendo, ¿cuál sería el proyecto? El programa. Y ahí lo vemos, exacto, un programa, un proyecto. Estamos en todos los ámbitos más o menos igual. Claro. ¿Y el Frente de Todos tiene claro el programa, al margen de quién es el candidato? Yo creo que los lineamientos generales del programa o proyecto del Frente de Todos está más que claro y sobre todo teniendo en cuenta lo que son las propuestas del otro lado, que van de situaciones extremas, incluso de delirio, ¿no? En términos económicos, a volver con políticas que fracasaron una y otra vez en Argentina. Entonces hay una claridad respecto a cuáles deberían ser los ejes ordenadores de una economía con un gobierno de Frente de Todos, que es la producción del trabajo, el rol del Estado en ese esquema. Y después hay cuestiones que tienen que ver con los cómo, ¿no? Cómo buscar esos objetivos. Y ahí hay matices, discusiones, pero... ¿Cómo bajás la inflación? Si vos me decís que hay un programa ya más o menos definido, es la primera pregunta que se me ocurre. Bueno, es que es un problema la inflación que ya adquirió características estructurales en la economía argentina y que requiere de, obviamente, un programa y un plan que busque estabilizar desde el punto de vista macroeconómico la economía y particularmente cambiar la dinámica de precios para que se vaya reduciendo la inflación, pero ese programa no es una cuestión meramente técnica, porque si los economistas nos vamos a discutir y vemos modelos y decimos, bueno, entonces esta variable deberíamos subir más o menos el gasto, más o menos la tasa, etcétera, etcétera, pareciera ser una discusión técnica, pero detrás de todo eso lo que hay son ganadores y perdedores, y lo que hay es una cuestión que afecta la distribución del ingreso, y por lo tanto tiene que haber algún grado de consenso político respecto a, y consenso social, respecto a bajo qué forma se puede apuntar en un programa antiinflacionario, porque la discusión de fondo es política, y tiene que ver con cómo se conduce ese programa, y quién
carga con el costo, ¿no? Entonces ahí también hay una discusión para dar, porque lo que uno escucha también de los programas de ajuste y de estabilización ortodoxos es una absoluta, están absolutamente desligados de los impactos sociales de las políticas que proponen, por lo menos en el corto plazo, y obviamente en una situación donde todos vemos cómo cada vez los pesos nos alcanzan menos, cuesta cada vez más llegar a fin de mes, y te dicen yo voy a bajar la inflación, y bueno, todos estamos de acuerdo, ¿no? Pero si bajar la inflación implica que un sector de la población que ya la está pasando mal esté todavía peor, y bueno, ahí hay que ver cómo se discute. Ahora, vos decís que un próximo gobierno del Frente de Todos, si es que continúa, ya sea con el candidato que sea, Massa, Aguado, o el que definan ahí ese polo Cristina Frente Renovador, aunque en definitiva quizás haya una continuidad de políticas en materia económica, entramos en términos generales, ¿va a estar en mejores condiciones de controlar la inflación si es revalidado por las urnas? No tengo dudas, y hay cuestiones objetivas y cuestiones a revisar. En primer lugar, cualquier programa para adelante de un gobierno del Frente de Todos tiene que venir con una renegociación del acuerdo con el FMI, es decir, bajo el corsé que impone el acuerdo del FMI, que recordémoslo, es un acuerdo que se firmó para obtener el financiamiento para pagar la deuda de Macri. O sea que ya del minuto cero el Frente de Todos tenía que resolver ese endeudamiento inédito que tomó la Argentina con el FMI de 44.500 millones de dólares, y el programa actual viene a financiar esa necesidad de repago de la deuda de Macri. Entonces, hoy contar con ese programa en un contexto donde cambió completamente la situación de la economía argentina por todo lo que pasó desde que se firmó el programa, particularmente la sequía que le impidió a la economía contar con alrededor de 20.000 millones de dólares este año, hace que haya que revisar las metas y revisar la lógica del acuerdo. Y solucionado eso, o llegado a un entendimiento, que lo que digo es, si no llegamos a un entendimiento, va a ser difícil para cualquier gobierno llevar adelante un programa que recupere la economía mientras recupera los ingresos de, sobre todo, los sectores más castigados en los últimos años. Entonces, primera cuestión, FMI. Después, al no tener situación de sequía, al empezar a tener menos necesidades de importación de energía, al poder administrar los dólares que la economía va a tener de una manera mejor, vas a tener una mayor capacidad de ir reduciendo la inflación, porque en la Argentina, y esto lo tenemos claro todos, hay una relación directa entre el tipo de cambio, la cantidad de dólares y la inflación. Bien. Entonces, si lo que estamos viendo todos para adelante es que el problema de dólares va a ser menos acuciante por estos factores, y bueno, vamos a tener más capacidad, pero después no hay que escaparse a lo que planteé al principio. Sí. Es una discusión política cómo se baja la inflación. Vos sabés que, el 24 de junio cierran las listas, así que nosotros estamos ansiosos, me imagino que vos también, por saber finalmente quiénes son los candidatos. ¿Por qué Axel Kicillof no candidato a presidente? Lo que Axel plantea siempre, y para nosotros es lo que el principal argumento, es que cuando le tocó asumir la provincia en 2019, veníamos con un plan de reconstrucción de en primer lugar, la reconstrucción del Estado provincial, porque lo que encontramos fue un Estado provincial ausente en cualquier ámbito relevante de la política pública, particularmente de la política productiva. Para que se den una idea, yo asumí un Ministerio de Producción que en los 4 años del gobierno Vidal había estado sin ministro 9 meses y no tenía un solo programa vigente para acompañar a los sectores productivos. O sea, empezando de ahí, de la política productiva en la provincia que, por ejemplo, produce la mitad de los bienes industriales de Argentina, de ahí para arriba todo era realmente muy ausente en términos de participación del Estado. Entonces, recuperar ese Estado, recuperar la provincia, transformarla, llevar adelante políticas para resolver las cuestiones estructurales y las cuestiones de coyuntura, no es algo que se resuelva en 4 años. Entonces,
Del día 1 Axel nos planteó atacar las urgencias, pero pensando en una perspectiva mediana y largo plazo. Y hoy estamos pensando en cómo seguir aportando a esta transformación de la provincia para transformar a la provincia en una provincia sustentable desde el punto de vista económico y que sobre todo garantice un derecho al futuro, que es lo que está planteando Axel. Entonces, en ese contexto, la mirada de Axel es continuar con el proyecto en la provincia. Ahora, lo viene planteando también. Sabemos que hay muchas definiciones en términos de estrategia electoral, de cómo poder plantearle a la ciudadanía un proyecto, como empezamos la charla, de continuidad, de una lógica de política pública, pero que responda a los desafíos actuales a partir de diciembre. Y bueno, ahí se verá, pero hoy Axel está concentrado en la provincia. Bien. Augusto Leandro Renú, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Leandro? Bien. Hace un ratito, viste que hay como un debate sobre el tema económico, de cómo está la economía, más allá del escenario inflacionario, si está Barrani o no, como dice Maslatón, si efectivamente, como dice Massa, está caminando. Recién Fernando Estrafase, que es un dirigente muy cercano a Horacio Rodríguez Larreta, decía, la economía está peor que lo que estaba con Macri. ¿Cómo está la economía hoy? No, para nada peor. O sea, lo que tenemos, en términos, vamos a tomar los indicadores oficiales. O sea, sí. En términos de actividad económica estamos mejor que en periodo prepandemia. En términos de actividad industrial estamos 10% en abril, el último dato, arriba de 2019 y ya recuperando producción que se había perdido en 2017, 2018 y 2019. Es decir, estamos produciendo más, con más empleo y con peor poder adquisitivo. Entonces, depende qué indicador tomes, vas a decir está peor o mejor. Ahora, lo que es seguro es que en términos de lo que era la dinámica de la economía en el gobierno de Macri y lo que es ahora, habiendo tenido que pasar por la pandemia y por la sequía, esta economía está mucho mejor porque tiene un Estado que se hizo cargo de lo que le corresponde y no se corrió y no permitió que se dieran los procesos que se dieron durante el gobierno de Macri, que es el endeudamiento fundamentalmente y la destrucción de empleo y capacidad productiva. Entonces, la actualidad es contradictoria y yo tomo ese punto porque tenemos esta incertidumbre macroeconómica vinculada fundamentalmente con la disponibilidad de dólares, la inflación, pero una economía que se mueve. Entonces a mucha gente le hace ruido. ¿Cómo puede ser que estamos tan en crisis? La economía tiene esta inestabilidad macro, pero se mueve la producción, se mueve el empleo, se mueve la actividad económica, el comercio. Porque es la particularidad de esta economía que se concentró además, y eso es un problema, que hay sectores de mucho poder adquisitivo o que tienen capacidad de consumo y que con los niveles de inflación tiene incentivos a consumir, y eso está moviendo mucho la economía. Y también sectores que tienen ingresos informales que quizás no se captan, que también mueven la economía. Entonces hoy esa es la situación y lo que se trata es de resolviendo la cuestión macro, despejando la cuestión macroeconómica, que esa dinámica de la economía real siga funcionando. Mira, esta semana estuvimos, la semana pasada, en Mar del Plata, en el Congreso Productivo Bonaerense, que es el primer congreso que hicimos en la provincia, donde participaron diferentes sectores de la producción, del trabajo, organismos públicos, académicos, universidades. Fueron 2 jornadas muy intensas de discusión, pero donde básicamente, pensando futuro, lo que se decía es que, o las conclusiones de la mayoría de los que participaron, es que este tipo de política pública genera la posibilidad de desarrollo del sector productivo, mientras que los esquemas que nos propusieron entre 2015 y 2019, lo único que hicieron fue eliminar la posibilidad de llevar adelante o reducir la posibilidad de llevar adelante emprendimientos productivos por los incentivos, porque se premiaba la timba, etcétera. Entonces, hoy no se puede decir que la economía está peor que en el gobierno de Macri, primero porque son, contextos distintos, pero todos los indicadores van en otra dirección. Augusto, sí, buen día, Florencia Barragán, lo saluda. Florencia, ¿cómo estás? Te llevo un segundo al año 2015, en ese momento nadie dudaba, todos pensábamos, las encuestas también, que María Eugenia Vidal iba a volver a ser reelecta en la provincia de Buenos Aires, y luego cuando perdió, que fue una sorpresa, el análisis fue, se la llevó puesta la situación económica de Macri, que la tiró para abajo.
ahora vengo a, perdón, al 2015 no, al 2019. Ese era el análisis en el 2019. Ahora vuelvo al 2023. ¿Qué le asegura a Kicillof, si llega a ser el candidato, que no le pase lo mismo? Bueno, la pregunta esa es completamente válida y razonable. Ahora yo te diría, y en línea también con lo que planteé antes en la charla, no fue solo la macroeconomía y la política de Macri la que explica la derrota apabullante de Vidal en 2019, perdió por 14 puntos, ¿no? Y como vos decías, las encuestas la daban o pareja o ganando Vidal. Además de una macroeconomía que generó, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que cierren 10.500 pymes, que la industria caiga 20% en 4 años, que la economía se achique casi un 6%. Todo eso por el entorno macro. Pero el Estado provincial no hizo nada. Los bonaerenses saben que el gobierno de Vidal fue muy malo. Entonces, a una mala macroeconomía y un mal gobierno provincial o un gobierno provincial ausente, no hay con qué darle. O sea, nunca iba a poder reelegir Vidal más allá de la cobertura mediática que tuvo o de lo que las encuestas, que siempre tienen sus problemas, marcaban. Hoy la realidad es distinta. Tenés una situación económica general donde hay factores que claramente le pegan a la mayor parte de la población y por supuesto a los bonaerenses, pero el gobierno provincial tuvo una gestión que estuvo muy cerca de los bonaerenses en la pandemia, desde que pudimos empezar a salir de esa situación, en todos los ámbitos, y con un plan de obra pública que no se ve mucho tiempo en la provincia, con una recuperación del sistema de salud, con inversiones muy importantes en el sistema educativo, desde 160 nuevos establecimientos hasta garantizar los 190 días de clase, es decir, muchos elementos que hacen que la situación sea muy distinta respecto a 2019. Después, por supuesto, quien define es el pueblo bonaerense, lo veremos en las urnas, pero por un lado te quería por lo menos dar mi visión de que no perdió por Macri Vidal, sino porque no gestionó. Y ahora, en un contexto económico donde la situación es contradictoria y hay sectores que la están pasando mal, el gobierno provincial y Axel, personalmente como gobernador, tuvieron otro tipo de gestión, por supuesto. Augusto, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande.